Buenos días, mi nombre es Nadia Torres, soy de la sección 2.02, integrante del equipo número 9. Hola, mi nombre es Andrés Arturo Montalvo, del grupo 9, la sección 2.02. Bien, hola, mi nombre es Denise Fernanda Rojas Ipanaque, pertenezco a la sección 2.02 y mi grupo es el número 9. Para este experimento necesitamos un clavo de hierro, una pila grande, un hilo de cobre, una cinta aislante y grapas. Para construir el electroimán, lo primero que debemos de hacer es enrollar el clavo de hierro con el hilo de cobre, dándole el mayor número de vueltas posible. Después de haber enrollado completamente el clavo, lo que debemos hacer es quitar el esmalte de los extremos sobrantes del hilo de cobre, los cuales luego serán unidos con la pila grande. Para tener una mayor seguridad, debemos cubrir tanto estos extremos, es decir, la unión del hilo de cobre con la pila, con cinta aislante. Y así luego lo podemos probar con las grapas u otros objetos metálicos que se vean alterados por un campo magnético. Bueno, ahora estamos aquí para explicar qué fenómenos ocurren dentro de este electroimán, qué es lo que hace que suceda o de que se comporte de esta manera, ¿no? De que un clavo que inicialmente no tenía propiedades magnéticas sea capaz de atraer, en este caso con lo que lo hemos probado, un clip o tanto así unas grapas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que pasa es de que la carga, bueno, en este caso que es la pila, la fuente de electricidad, la fuente de corriente, hace que atraviese por este hilo de cobre una corriente eléctrica. Y este hilo de cobre a la vez está formando cierta cantidad de espiras alrededor del clavo. Entonces, al producirse este paso de corriente a través de este hilo de cobre, hace que se genere un campo eléctrico, tal vez si este transcurre de manera horaria o antihoraria, pero hace que se genere un campo magnético. Es decir, se hace que se genere tanto un polo norte como un polo sur en el clavo, quien inicialmente sus propiedades magnéticas no presentaba dichas propiedades. Por lo que hace de que la estructura del clavo se modifique, haciendo que se forme tanto un polo norte como un polo sur en el clavo. Y es así como se puede lograr de que atraiga lo que son otros materiales metálicos, tal como el clip o una grapa. Entonces, después de todo esto, nosotros podemos ver que lo que ocurre aquí es una inducción electromagnética. Y eso sería todo. En cuanto a los errores que se pudieron cometer en nuestro experimento, nosotros al momento de buscar los materiales tenemos que tener en cuenta lo que son las dimensiones. Y bueno, tal vez el campo magnético generado por el electroimán no fue tan intenso. Esto puede variar de acuerdo a la longitud que nosotros tenemos del hilo de cobre, porque al tener una longitud mayor, entonces se puede dar una mayor cantidad de vueltas a la que nosotros le dimos alrededor del clavo. Es por ello que si nosotros hubiéramos considerado eso antes de realizar nuestro experimento, entonces el recubrimiento hubiera sido completo, lo cual en este caso no se pudo y podría esto haber causado una intensidad de campo magnético mayor. Algunas de las aplicaciones de este fenómeno puede ser un transformador eléctrico, el cual se utiliza para incrementar o disminuir el voltaje. Al igual de que también lo podemos encontrar esta misma propiedad, es decir, este mismo fenómeno de la inducción electromagnética tanto en motores como en generadores eléctricos. No todos presentan la misma estructura, es decir, como en el experimento lo mostramos, un clavo de hierro
con algunas espiras de hilo de cobre y unido a una pila, sino que estos, al ser unos aparatos más grandes, tienen un sistema a mayor escala, pero siguen esta misma propiedad de inducción electromagnética. Los materiales que vamos a usar en este experimento son un cable de cobre, una esponja pequeña, 2 pedazos de papel aluminio pequeños, una cinta, un frasco de vidrio con su tapa, un globo y una gorra de lana. Bueno, como primer paso, pasamos a separar el cable de cobre y después lo pasamos a enrollar en forma de espiral. Ahora introducimos el alambre por el medio de la esponja, porque esto nos va a ayudar a sostener el cable de cobre. Ahora, de la misma manera que hicimos con la esponja, la introducimos por el medio de la tapa. Y ponemos un poco de cinta para que esto no se mueva. Ahora doblamos la parte inferior del cable de cobre e introducimos los 2 trozos de papel aluminio. Como siguiente paso, colocamos la tapa encima del envase. Después de haber inflado el globo, pasamos a rotarlo por encima de la lana. Y esto se carga positivamente debido a la fricción con la lana. Pasamos a realizar la prueba y observamos cómo los 2 trozos de papel aluminio se separan entre sí. Bueno, para explicar este fenómeno acercamos el globo con cargas positivas al cable de cobre. Este se va a sentir atraído por las cargas negativas y a su vez repeler las cargas positivas. Esto ocasionaría la repulsión de los 2 trozos de papel aluminio, porque los dos se encuentran con cargas positivas. Y el globo se carga. Al hacer frotamiento del globo con la tela, los electrones del globo se quedan pegados en la tela y este queda cargado positivamente. El principal error que obtuvimos en la experiencia fue la esfera de aluminio que no funcionó como un buen conductor, y este lo reemplazamos con el cable de cobre, que solo lo tuvimos que enrollar. Una aplicación para ese fenómeno es cargar objetos sin la necesidad de compartir o perder cargas. Esto se debe principalmente a la inducción. En la industria, este fenómeno se puede observar en los capacitores. Cuando introducimos un dieléctrico en este, sus cargas se alinean de acuerdo a las placas de este capacitor. Esto se da mediante el fenómeno de la polarización, creando un campo eléctrico interno para así almacenar cargas y después convertirlas en energía eléctrica. Gracias a estos 2 experimentos hemos podido apreciar el funcionamiento de las cargas y el campo magnético. En el experimento del electroscopio pudimos observar cómo un objeto puede ser electrificado por frotamiento. Asimismo, el desprendimiento de sus electrones al realizarse esta acción. También pudimos observar cómo se distribuían las cargas en el papel aluminio y cómo éstas generaban una fuerza de repulsión al ser del mismo tipo de carga. Asimismo, en el experimento del electroimán pudimos corroborar que cuando la batería fue conectada con el cable y este hizo viajar una corriente hacia el cable que estaba conformado de forma espiral en el clavo. Este creó un flujo, el cual al ir aumentando el número de espirales, se creó un campo magnético, haciendo que ese objeto creara un campo magnético de polo sur y polo norte, haciendo la imitación de un imán. Esta era la razón por la cual podía atraer objetos ferromagnéticos tales como el clip o las grapas. Y ciertamente estos experimentos nos abren un panorama mucho más amplio, porque nos ayudan a comprender de manera lógica y sencilla cómo es que funcionan las maquinarias que tienen una complejidad mucho mayor, como puede ser el blindaje electrostático o el funcionamiento de los motores y transformadores por parte de la electrostática y el magnetismo. Entonces, estos experimentos nos han servido para poder evaluar de una manera más dinámica y de mejor comprensión cómo es que unas pequeñas partículas pueden actuar y repercutir en gran medida
a maquinarias que ejercen mucha más complejidad y se desarrollan de mejor manera en el ámbito de la productividad, siendo esto de manera muy productiva porque nos ayuda a obtener conocimientos y una perspectiva lógica del fenómeno que ocurre a nuestro entorno o alrededor.